Hola, ¿cómo están? Hacemos nuevamente una aproximación muy simplificada a algunos conceptos que es necesario que conozcamos cuando empezamos a realizar liquidaciones de sueldos, en todo lo que tiene que ver con situaciones extraordinarias que puede atravesar el empleado, en este caso la empleada. El tema que vamos a tratar muy brevemente, como dije recién en primera aproximación, tiene que ver con la licencia por maternidad. Todo esto amparado también, obviamente, por la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley 20.744, que en carácter de prohibición, esa es la palabra tan fuerte que utiliza como para dejar en claro, no en sí la palabra prohibición como castigo, sino como para dejar en claro la naturaleza de la defensa de los derechos del trabajador ante determinadas situaciones. Entonces, ese carácter prohibitivo tiene que ver con evitar la discrecionalidad, es decir, la decisión de cualquier empleador sobre la voluntad de cualquier empleada que quisiera seguir trabajando, por ejemplo. Ese carácter prohibitivo que incluye la ley de contrato de trabajo establece que esa trabajadora no podrá trabajar mientras esté embarazada durante un lapso que es de 90 días corridos. Eso es lo que comúnmente todos conocemos, los 3 meses de licencia por maternidad. Ahora, estos 3 meses, estos 90 días corridos, se dividirán en 45 días antes de la fecha presunta de parto, la famosa FPP, como usualmente consignan los obstetras en los certificados que hacen, esa famosa FPP, y que tiene mucho impacto, mucha incidencia en la legislación laboral porque marca justamente los cortes de tiempo necesarios para todos estos aspectos. Entonces, como decíamos, ese lapso de 90 días se dividirá en 45 días antes de la fecha presunta de parto y 45 días posteriores. Obviamente, en una suerte de aproximación, porque todos sabemos que la fecha puede adelantarse, puede postergarse, pero es una presunción con la cual se establece un poco y se le da cierta certeza a esta licencia. Como opción, se acepta dividir el plazo de los 90 días en 30 días antes y 60 días posteriores a dicha fecha. Esas son las dos opciones que puede tener la trabajadora. Ahora, como bien está marcado en la diapositiva con un color que lo distingue, esta licencia no es remunerativa, es decir, no es una remuneración que va a cobrar la trabajadora. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Es una licencia por maternidad que la dejan sin cobrar sueldo? No, obviamente que no. Pero en este caso se desplaza el rol del empleador en cuanto a pagador de la remuneración, y quien pasa a hacerse cargo de la retribución de la empleada durante el lapso que dure la licencia es el Estado a través de ANSES. ¿Por qué? Porque si bien, como consignamos acá, en el transcurso de dicho periodo de esos 3 meses percibirá una retribución, esa prestación la va a pagar ANSES en el marco de la Ley 24.714 de asignaciones familiares. Es decir, la retribución, la prestación que percibe la trabajadora durante los 3 meses de licencia por maternidad es una prestación incluida dentro de las comúnmente llamadas asignaciones familiares y prevista, estipulada en la ley que mencioné recién. Ahora, esta prestación, insisto, con el carácter que tiene de asignación familiar, por tanto, no es una remuneración y no llevará descuentos o aportes. ¿Esa prestación a qué será igual? No es un monto fijo y que ANSES decide cuánto le paga a la trabajadora, no. Es en función de la suma que habitualmente cobraba como remuneración bruta esa trabajadora. Ese será el monto de la asignación familiar que ANSES le pagará a la trabajadora durante el lapso de la licencia. Obviamente siempre esto hay que tenerlo en cuenta desde el costado de la liquidación, desde el costado del empleador, en el sentido que justamente, como dije recién, se desplaza un poco su rol de pagador y pasa a ser ANSES quien paga esta retribución en carácter de asignación familiar. Pero ¿qué hay que tener en cuenta? Que esto es algo que también debemos mencionar siempre a la nómina del personal, según el lugar de trabajo en el que estemos involucrados. Hay muchos trámites que son de carácter personal,
que deben realizar los empleados, en este caso la empleada. Siempre tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, no tiene relación con este tema, pero lo menciono en cuanto a los trámites aparte. Por ejemplo, un cambio de obra social que un empleado debe hacer, el trámite es personal, es él quien debe dirigirse a la obra social a la que debe pasarse y después debe notificarle a la parte empleadora, que tendrá en cuenta después en las diferentes liquidaciones y carga de datos para generar el formulario 931 de ingreso de aportes y contribuciones. En este caso también es necesario aclararle siempre a la trabajadora embarazada que ella debe hacer un trámite personal que tiene que ver con acercarse a ANSES justamente para notificar la fecha presunta de parto y que empiecen a regir estas fechas y la obligación de ANSES de liquidar la asignación familiar. Es decir, siempre está en la obligación del empleador y de la gente que ayude en la liquidación de sueldos de notificarle estas cuestiones a los empleados, en este caso a la empleada, que muchas veces se dan por sabidas y no siempre son sabidas por todos. Hoy tenemos la suerte de tener muchísima información online de todas las reparticiones. Sabemos, entrando a cualquier página, cuáles son los requisitos, cuáles son los formularios que hay que llevar, qué otra información es necesaria llevar como copia. Bueno, pero hay que notificarle a la gente justamente que tiene que hacer eso, que no basta simplemente con notificarle al empleador con el certificado médico, con la fecha presunta de parto, desde cuándo no va a contar con sus servicios. También hay que asesorar un poco desde el costado, de decir, bueno, también acércate a ANSES para empezar a cobrar el prenatal, para que te rija justamente el pago de la licencia por maternidad. Y si bien no es necesario que seamos expertos en todos los temas, siempre recordar que hoy hay muy buenas páginas de las reparticiones con instructivos muy claros acerca de presentación de documentación, etc. Volviendo a nuestro tema entonces, reiteramos, es una licencia no remunerativa, es una prestación en carácter de asignación familiar que en definitiva pagará ANSES y que después nos lleva a otro plano, decir, bueno, ¿y qué pasa cuando termine esa licencia de 3 meses? Bueno, cuando termine esa licencia, la trabajadora se presenta ante 3 escenarios, 3 opciones posibles. ¿Cuáles son? Continuar, obviamente, su trabajo en la empresa de la misma forma en que lo venía haciendo antes de la licencia por maternidad. Una cierta continuidad respecto a lo que venía haciendo antes. Pero aparece otra opción, que es una figura muy particular relacionada a la licencia por maternidad, que es la posibilidad de rescindir su contrato de trabajo, es decir, de renunciar a su contrato de trabajo. ¿Y por qué es tan particular? Porque es uno de los únicos casos, si no el único, que la renuncia del trabajador lo hace acreedor a la percepción de una indemnización por despido. Ya lo veremos en otro video relacionado a indemnizaciones, pero la indemnización por despido establecida por el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo se paga, el empleado es acreedor a esa indemnización cuando es despedido por el empleador. Bueno, en este caso no hay despido desde el lado del empleador. Quien está renunciando es la trabajadora. Sin embargo, esa acreedora tiene derecho a percibir una cuarta parte, el 25% de lo que sería el cálculo de una indemnización por despido prevista en la Ley de Contrato de Trabajo. Ese es el segundo escenario posible y hay una tercera opción que tiene que ver con, obviamente, el análisis que cada trabajadora haga de su situación personal en cuanto a lo que necesite. ¿Por qué? Porque se le permite quedar en lo que se llama situación o estado de excedencia. ¿Qué significa esto? Es un periodo de licencia que no puede ser inferior a 3 meses, se puede extender de 3 a 6 meses, que finalizado el mismo, la posibilidad que tiene la trabajadora es de reingresar nuevamente a las tareas que desempeñaba al momento de iniciar justamente su licencia. Ahora, ¿qué particularidad tiene este estado de excedencia? Que en este caso la trabajadora no percibe retribución. Digamos, opta por seguir acompañando a su bebé en los primeros meses, de acuerdo, como decíamos antes, a su situación personal, a lo que requiera. Esto es muy personal, pero ¿qué tiene de particular en cuanto a la liquidación? Que
en esta licencia la trabajadora no percibe retribución. Es decir, es una, como comúnmente se llama, una licencia sin goce de sueldo. Pero justamente, teniendo en cuenta lo sensible del caso, el tema de que es una trabajadora que acaba de dar a luz, se le permite, y se enfatiza mucho en eso, se le permite la posibilidad de seguir manteniendo su calidad de beneficiaria de la obra social. Porque imagínense el contrasentido que sería quedar en un estado de excedencia sin goce de sueldo y sin obra social en un momento, digamos, tan importante. Bueno, no, eso se aclara enseguida, que si bien no va a percibir retribución, no puede una obra social cortarle su calidad de beneficiaria. Ahora, el aporte que tiene que ver con el ingreso que ella hace a la obra social a través usualmente de su sueldo, como también la contribución del empleador, es decir, el aporte patronal, ambos componentes tienen la obligación, la trabajadora, de ingresarlos para seguir manteniendo esta calidad de beneficiaria de la obra social. Así que bueno, terminamos acá este tema. En otro video vamos a integrar diferentes nociones. Agradezco mucho la atención en este caso.